Bueno, me presento. Mi nombre es Gustavo Aguirre. Soy cofundador de Espacio Analítico. Me alegra que, bueno, de entrada es una reunión bastante nutrida. Veo caras nuevas por acá, caras que ya están en los trabajos, en los seminarios que estamos desarrollando en Espacio Analítico a lo largo del año. Y desde el año pasado, veo algunas caras que están desde el año pasado trabajando acá con nosotros. Y bueno, a las personas que recién se integran a escuchar esta propuesta, les comparto un poco de lo que se trata, de lo que va Espacio Analítico. Les comentaba, nosotros nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato. Estamos armando un proyecto, conformamos un proyecto de transmisión y difusión alrededor del psicoanálisis, literatura y, bueno, filosofía, ¿no? Áreas, áreas afines, pues, a este trabajo que desarrollamos día a día en el consultorio y seguramente otros desde otras trincheras. Y, bueno, la propuesta de este año gira en torno a nueve seminarios. Pilar, me parece que está su micrófono activado. Disculpa. Sí, no se preocupe. Les compartía, los trabajos de este año están articulados en torno a 9 seminarios, divididos en 3 ejes: fundamentos de la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, y clínica psicoanalítica de lo contemporáneo. De hecho, ahora de manera paralela se está desarrollando la segunda clase del tercer seminario de clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Este evento que tenemos hoy apertura los trabajos del tercer eje, del primer seminario del eje de clínica psicoanalítica contemporánea, y, bueno, para el cual Carmen nos está acompañando por acá. Al final, antes de cerrar la charla, para no demorar y cederle el micrófono a Carmen, les estaré platicando un poquito de cómo podemos integrarnos, los que quieren continuar con los trabajos del seminario con Carmen, de qué manera nos podemos integrar. Y, bueno, María del Carmen Salgado es licenciada en Psicología Clínica y maestrante en Investigación y Evaluación Criminal y Forense. Cursó los estudios formales en psicoanálisis en Casa Trief, Irapuato, formación que se extiende al estudio de seminarios, cursos y espacios de construcción e interlocución con otros formandos y psicoanalistas, formándose además en diferentes diplomados, cursos y talleres en temas de violencia de género, violencia social, ciencias forenses, perspectiva de género y derechos humanos. Cuenta con experiencia clínica psicoanalítica en consulta privada, así como experiencia clínica y forense en distintas instituciones y en el trabajo con víctimas de delito de diferentes violencias. Bueno, le doy la bienvenida a la psicoanalista Carmen Salgado. Lo que nos convoca el día de hoy es la clase de apertura, la clase introductoria del seminario que Carmen va a estar dictando y que inicia en el mes de septiembre. Carmen irá planteando los ejes temáticos de este seminario y, pues nada, Carmen, bienvenida y te cedo los micrófonos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Veo bastantes personas conectadas, entonces, si van teniendo comentarios, preferiría que pudieran como abrir micrófono. Yo no tengo ningún tema, ¿no? Para no estar como tan al pendiente del chat, por como la cantidad de personas que estamos como por acá conectadas, no tengo ningún tema. Una de las cosas que me interesa que podamos como precisar en esta clase de... Había que venir. ¿Perdón? No, bueno, creo que fue accidental. Ok. Una de las cosas que más me interesa que podamos precisar, como en esta clase de apertura o en esta clase introductoria, lo que estaremos trabajando y desarrollando a lo largo del seminario, es que podamos comenzar a distinguir o hacer, mejor dicho, a problematizar el concepto de trauma y el concepto de acontecimiento traumático, ¿no? No es lo mismo el trauma que lo traumático. Y hay un recorrido
súper interesante y súper importante en el edificio teórico freudiano, que nos va dando precisiones muy particulares acerca de estas diferencias, que si bien no podemos decir que siempre es el mismo elemento de lo que se está trazando, sí podemos comenzar a escuchar tesituras de algunos elementos que van abonando hacia construcciones teóricas diversas, ¿no? Es decir, en los primeros textos freudianos podemos encontrar pequeñas precisiones o pequeños deslices teóricos que posteriormente pudiéramos comenzar a jalar para comenzar a problematizar y comenzar a tener como un fundamento teórico o un cuerpo teórico muy sustancioso de lo que pudiera ser la clínica, la teoría y la clínica del trauma y de lo traumático, que son cosas radicalmente distintas. Yo creo que muchos de los que estamos acá convocados por el tema de trauma y lo traumático, estamos trastocados o estamos trastocadas por situaciones sociales de violencia por situaciones, perdón, hiperviolentas que están constantemente aconteciendo, pero también por situaciones que nos van llegando al consultorio, en las que pronto nos vemos un poco interpeladas a no saber de qué manera intervenir, de qué manera comenzar a problematizar la teoría en esos elementos, ¿no? De forma tal que que el psicoanálisis no es la única disciplina que está interpelado por la problematización de trauma. Hemos visto, y yo creo que en redes sociales es el ejemplo o el lugar más sustancioso al que podemos recurrir para dar cuenta de ello, pero hay una gama y una demanda y una oferta enorme en torno a las terapéuticas para el trabajo con lo traumático, ¿no? Desde diferentes técnicas, desde diferentes marcos epistemológicos, pero también desde diferentes disciplinas, porque no todo radica en la psicología, ¿no? Yo en la investigación en torno a todo lo que se está hablando sobre trauma y traumático en la actualidad, he encontrado, por ejemplo, intervenciones del orden psicosocial que son súper interesantes, ¿no? Que están a cargo de antropólogos, de antropólogas, de sociólogas, de trabajadores sociales, que son apuestas muy interesantes para un trauma comunitario con la intención de que esto tenga un impacto en algún punto a nivel individual, a nivel psíquico. Entonces, estamos frente a una ebullición del tema. A ver, vamos como precisando. Frente a un contexto social en el que estamos inmersos, muchos de los que estamos presentes, no sé desde dónde nos escuchen, ¿no? Pero al menos acá en Guanajuato atravesamos por olas de violencia que son brutales, ¿no? Que todo el tiempo no podemos estar asumiendo que todo tiene que ver con situaciones de crimen organizado. También se trata de una violencia estructural, como la violencia de género, como la discriminación histórica para grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los graves violaciones a derechos humanos contra poblaciones indígenas, ¿no? Contra pueblos originarios. O sea, son situaciones estructurales, pero también fenómenos sociales que se van nutriendo de forma escalada. Frente a todas estas violencias, donde permean de forma cotidiana noticias que tenemos de secuestros, de extorsiones, de feminicidios, de transfeminicidios, de violencia de género, de desapariciones forzadas, ¿no? Por parte de grupos paramilitares, por parte de otros civiles, ¿no? Agresiones sexuales en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres, en espacios públicos, pero también en espacios privados, ¿no? Y el tema de la agresión sexual es un tema súper importante, ¿no? Porque ahora comienza a tener un foco de atención en función de una crisis forense. Sin embargo, no perdamos de vista que en la teología traumática de las neurosis había una hipótesis fundamental por parte de Freud de la teoría de la seducción, ¿no? O una constante aparición, un elemento que aparecía de forma constante en las observaciones clínicas de donde las pacientes estaban refiriendo situaciones de abuso sexual, ¿no? Entonces, son elementos que no tenemos, la intención no es trazar un puente directo, la intención es comenzar a ver que en ese entonces, en esas primeras escuchas psicoanalíticas, en esas primeras escuchas con el encuentro, con la histeria, algo ya se escuchaba y la pregunta que me parece lícita que también nos hagamos, no solo en este seminario, sino de forma constante, es, ¿qué de eso? ¿Qué de eso si estaba totalmente ligado o fundado en una fantasía psíquica y qué tanto de eso fue desestimado por un sesgo cultural de ese momento histórico, social y político que se estaba atravesando en la construcción del psicoanálisis, ¿no? Bajo este contexto, donde tenemos de forma constante hallazgos de fosas clandestinas, asaltos, cobros de piso y demás, no es raro que comiencen a llegar a consultorio desde niños que tuvieron que
por indicación de la maestra, estar pecho tierra, ¿no? Porque hubo una balacera vecina, ¿no? O porque un comando armado irrumpió en un domicilio cercano, pero también las niñas, adolescentes que llegan por una situación de violación, pero también las víctimas de secuestro, ¿no? Pero también llegan aquellos otros que han sido testigos de estas atrocidades violentas y que, sin embargo, a pesar de no ser una víctima directa, traen un efecto. La familia, por ejemplo, la mamá, ¿no? La amiga de estas chicas que tuvieron alguna situación violenta. De esta manera, dentro de este contexto de hiperviolencias, se retoman conceptos que han sido acuñados principal e inicialmente en contextos históricos de guerra, que es el trauma. No perdamos de vista que el trauma en términos clínicos, psiquiátricos, médicos y psicológicos toma una gran relevancia en los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bajo ese contexto, muchos psiquiatras, muchos analistas, muchos psicólogos, psicólogas comenzaron a teorizar acerca de ello. Es en función de las neurosis de guerra que se comienza a hacer el cuestionamiento en torno, por ejemplo, al reinado del principio de placer. Y a partir de ahí comenzamos a dar una mirada distinta a ciertos elementos que aparentemente estaban organizados y bien explicados. Ahora, se han tenido diferentes caminos científicos y de diferentes disciplinas para abordar los temas de trauma. Y yo sé que acá una de las partes que nos convoca es el cruce de algunas ciencias y disciplinas con el psicoanálisis. Sin embargo, me parece súper importante y súper interesante porque encontramos en esas otras disciplinas, por ejemplo, las cognitivo-conductuales, encontramos elementos que son muy sustanciosamente parecidos a los que en clínica psicoanalítica trabajamos, pero que tienen un puente epistemológico muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El tema del trastorno de estrés postrauma, cuando hablamos de la disociación, o cuando hablamos en el estrés postrauma de los flashbacks, ¿no? Acá, en nuestra clínica, de lo que estaríamos planteando en torno al flashback o a los recuerdos vívidos, sería una vivencia constante dentro del trauma. Y esas particularidades, esas precisiones súper finas, es importante hacerlas, ¿no? ¿Cuáles son esas? En este ejemplo de flashback del estrés postrauma, ¿no? ¿Cómo se le nombra de otra manera a este flashback? Reviviscencia. En psicoanálisis no podemos hablar que si radicalmente estamos hablando de algo traumático, hay una reviviscencia. No puede haber una reviviscencia, porque la reviviscencia es del orden de la repetición. Y el trauma no es de ese orden, ¿no? Porque la repetición es del estatuto de lo reprimido. El trauma no está reprimido porque no hay inscripción. Entonces el trauma no repite, el trauma no revive. El trauma es una presencia constante que no deja de acontecer todo el tiempo, lo traumático, perdón, ¿no? Entonces, esas precisiones tan finas son las que marcan ese puente radicalmente grande epistémico entre las disciplinas. Pero a modo de fenómeno visto, ¿no? O sea, cuando vemos este fenómeno en los pacientes, en las personas que atendemos, pareciera exactamente lo mismo el flashback que la intrusión constante de lo traumático, ¿no? A modo de vivencia pareciera lo mismo, se comporta muy similar. Lo que nos convoca es la explicativa tan diferente porque esa es la que nos va a dar las pautas de intervención clínica. Yo no puedo intervenir igual en una reviviscencia que tiene miedo, que tiene pánico, que en una repetición, que en una presencia constante de lo traumático. Son formas distintas, porque esta reviviscencia, por dolorosa y terrible que sea, está inscrita en los laberintos de la neurosis. Esto otro no. A pesar de que yo piense que la persona que tengo frente a mí tiene una estructura neurótica, esto traumático que acontece no se desfila, no se desliza por esos laberintos de la neurosis, ¿no? No juega las reglas de la metáfora ni de la metonimia, no tiene inscripción, está fuera del orden simbólico. Por lo tanto, mi intervención no es igual ahí que en esto otro que se le parece muchísimo. Entonces, esas pequeñas finuras son las que nos ponen una distancia enorme con las otras disciplinas. Lo que para otras disciplinas es un síntoma, en lo traumático para nosotros como analistas, como clínicos en la clínica analítica, no es un síntoma. Está lejísimo de ser un armaje de síntoma. Qué bueno que fuera un síntoma, porque eso permitiría el trabajo analítico por otras coordenadas, pero no, estamos lejos de eso. Y una de las
tareas titánicas en la clínica con lo traumático es justo tratar de tejer algo y si se produce allí un síntoma, algo similar, algo se traza allí, vamos de gane. Sin embargo, no tenemos nada de eso al iniciar el tratamiento con pacientes con acontecimiento traumático. Así, tenemos también otras disciplinas que son súper interesantes en las aportaciones que nos hacen con lo traumático, y esto no lo vamos a tocar mucho, solamente va a ser como unos pequeños coqueteos teóricos los que en algún punto hagamos, ¿no? Que tiene que ver con el trauma transgeneracional, ¿no? O sea, la epigénesis traumática, la epigénesis del trauma, y que es algo que podemos ver en sobrevivientes y familias de sobrevivientes de los campos de concentración, ¿no? Del holocausto nazi. Muchos testimonios, entre ellos, por ejemplo, el testimonio en los textos publicados de Primo Levi son súper nutridos, y si ustedes los revisan, son textos que si bien no es material clínico, es toda una narrativa de lo sucedido en, si es esto un nombre de Primo Levi, y hay otro que es Los hundidos y los salvados, si no me equivoco, y otro que es La tregua, que marcan 3 tiempos distintos que el proceso de Primo Levi, ¿no? En Los hundidos y los salvados, Primo Levi nos narra acerca de cómo fue la vivencia allí, ¿no? En, si esto es su nombre, también nos narra la vivencia acontecida en el holocausto, pero centrada desde la parte individual, cómo la vivo yo, ¿no? O sea, es decir, la parte subjetiva, y la otra tiene que ver con narrarnos y contarnos lo que sucedía de forma cotidiana, ¿no? Y en el tercer, que es con la trilogía de textos de Primo Levi, que es La tregua, nos narra un poco lo que él ha hecho después de esto, ¿no? Con la salida del holocausto. O sea, ¿qué ha hecho con su vida? Entonces, la historia biográfica, perdón, de Primo Levi y sus textos son muy fructíferos, y valdría mucho la pena que los pudieran como comenzar a revisar, porque allí no los vamos a abordar, insisto, pero podemos encontrar elementos muy interesantes en la manera en la que el trauma, o lo traumático, perdón, florece y aparece de forma constante, y en los estragos catastróficos que puede haber, ¿no? Por ahí hay una cita que me encanta, que es de François Daban, que también ¿Puedo es una hablar? teórica. Sí, adelante, no sé quién fue. Mira, no sé, Catalina, no sé si tiene que ver con el sentido de la vida de Frank. ¿Tendrá que ver con eso? Digo, perdón si me salí o algo así, pero nada más quería comentar eso y ver qué tan alejada estoy. ¿Te refieres a Frank como Ana Frank? Ay, no me acuerdo, el que es el iniciador. Víctor Frankl. Ándale, Víctor Frankl. Sí, Que el habla doctor, justamente Sí, el el psiquiatra. doctor del Víctor Frankl, sentido. Exacto, ese. el que escribió el libro El hombre en busca del El sentido. hombre, sí. Sí, relacionado a la logoterapia. Sí, y es una de las cosas que les iba como planteando, ¿no? O sea, hubo muchos teóricos que en estas épocas entre guerras comenzaron a hacer propuestas en torno al manejo clínico que tendría, bueno, que supondría en ellos ese efectivo, porque también muchos de ellos estuvieron en el campo de combate, ¿no? Y esa es una cosa que retoma François Daban cuando habla en el libro de Historia y Trauma, ¿no? François, uno de los, bueno, entre los múltiples principios que retoma de Salomón sobre el trabajo con lo traumático y la locura, plantea varios principios, y esto lo vamos a abordar en la clase 2, que es sobre miradas contemporáneas de lo traumático, ¿no? Entre ellas es la de François. Plantea varios elementos, por ejemplo, la expectancia, la inmediatez, que son términos que fueron acuñados durante estos tiempos de guerra en función de las intervenciones con los soldados. Entonces, ahí te vamos teniendo un campo muy nutrido, porque tenemos elementos donde comenzamos a hacer construcciones teóricas en función de la observación, pero no solo de la observación, sino de la vivencia individual. Y es muchos de estos teóricos que vivieron y atravesaron estas guerras o estas situaciones tan catastróficas, que desde la vivencia individual comienzan a hacer apuestas teóricas muy interesantes y apuestas clínicas muy interesantes. Entonces sí está completamente relacionado. Si vamos comenzando a hacer un recorrido por los diferentes
formas en las que ha sido conceptuada los términos de trauma, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, sobre todo en la psicología cognitiva conductual, la psicología basada en evidencia, nos dice que, por ejemplo, el trauma va a ser una respuesta emocional y psicológica a un evento extremadamente estresante y perturbador que supera la capacidad del individuo para afrontarlo y que alteran su funcionamiento psicológico. El trauma puede resultar de eventos como la violencia, el abuso, desastres naturales, accidentes o cualquier otra experiencia que cause un daño emocional profundo. Los síntomas pueden incluir ansiedad, disociación, pesadillas. Esta definición es muy usada por las psicologías basadas en evidencia en función de la definición de la APA, ¿sale? O sea, está como integrada. Y y es una definición clave en la construcción de la manera en la que se generan los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático. Entonces, si comenzamos a partir o a abrir, mejor dicho, esta definición de trauma de forma general, si te fijan, comenzamos a encontrar elementos que muy pronto podemos comenzar a relacionar, no de forma directa, pero sí relacionar con la definición de trauma que va a instalar Freud en los primeros textos prepsicoanalíticos, pero también en Más allá del principio de placer, ¿no? Que es una respuesta a un evento extremadamente estresante o perturbador. ¿Cómo lo plantea Freud? Por ejemplo, en Más allá del principio de placer, ¿no? Como una negación psíquica en función de un quantum de energía imposible de tramitar y de ligar. El aparato psíquico queda anegado ante esta energía y por lo tanto todas las funciones yoicas quedan abolidas. Hay una definición que yo sé que nada tiene que ver, pero a mí me encanta, que es la definición médica para trauma físico, porque la definición médica de trauma psíquico nos dice que un trauma biológico, un trauma orgánico, ante un trauma orgánico hay una respuesta biológica por parte del cuerpo que en primer momento tiene la intención de salvar la vida, pero esta respuesta en un segundo tiempo ya pone en peligro la vida, ¿no? Me encanta esta definición porque no es un intento de capturarla ni de asimilarla a lo que entenderíamos por traumático en psicoanálisis, pero me parece que es que nos pudiera dar mucha luz para pensar cómo de pronto en lo traumático encontramos elementos que están todo el tiempo allí pareciendo como intentando salvar la vida, pero llega un punto en que la ponen pareciera que en riesgo, ¿no? Y todo eso va armándose como un fenómeno que es muy interesante comenzar a discernir, comenzar a ponerle matices de límites para no comenzar a confundir manifestaciones clínicas. Por ahí alguien levantó la mano, no sé quién sea, porque no distingo. Julio, Hola, Julia. sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, adelante. Si me pudiera repetir lo que mencionó de, ¿cómo dijo? Algo de orgánico, es que no, se me fue la señal, perdón. Ah, sí. Mira, si quieres te la busco, porque la tengo aquí anotada en uno de mis múltiples documentos que traigo para la clase de hoy. Por favor, sí. Gracias. Se llama Respuesta metabólica al trauma. Déjame, la voy a leer al pie de la letra porque es respuesta. Miento, no la tengo aquí. Bueno, te la explico. Esta respuesta biológica o esta respuesta del cuerpo hacia ciertos eventos traumáticos, como una lesión, una fractura, un impacto de proyectil, ¿no? O sea, elementos traumáticos para el cuerpo biológico, el cuerpo echa a andar una serie de mecanismos. Por ejemplo, comienza a bombear más sangre al lugar de la herida con la intención de salvaguardar, pero al mismo tiempo pone en peligro. Es una ironía muy constante que sucede en ciertas manifestaciones biológicas para ello, ¿no? Entonces, rebobinamos. Es una respuesta esperable frente a ciertos traumatismos biológicos en las cuales el cuerpo echa mano de diferentes mecanismos para salvaguardar la vida, pero que transcurrido un tiempo pueden comenzar a poner en peligro la vida, ¿va? Entonces, insisto, no es tejer un puente entre lo biológico, lo psíquico, no es ninguna cuestión de asimilar, es una forma de comenzar a agarrar mano de muchos elementos
que nos puedan ayudar a pensar qué está sucediendo con aquellas cosas que son del orden de lo traumático, ¿no? Ahora bien, el seminario que yo les propongo es un seminario que está tejido o que está enlazado en 4 ejes. Estos 4 ejes, el primero sería, dejen cambio de Word porque ya me moví. Estos son cohetes, no sé. En la primera clase es en función de comenzar a trabajar. Perdón, disculpa, es que levanté la mano, pero parece que no la vieron. Te escuchamos, Esto de la Berta. respuesta metabólica al trauma me pareció muy semejante al estrés, ¿no? No necesariamente esta respuesta siempre va a causar algo grave al organismo, ¿no? Porque sí, de primera intención es el salvarlo, el recuperarte. Y la sangre no corre a la herida, la sangre correría a los órganos vitales, porque si corriera a la herida, pues nos daría una hemorragia, ¿no? Que no ayudaría para nada, sino que va al cerebro, va al corazón y a pulmones, no sé, los órganos vitales. Por otro lado, sinceramente, antes de pasar a esta situación de los seminarios, sí me agradaría, tengo un poco de duda entre la herida o el trauma y lo traumático, como lo mencionan. Y antes de pasar a los seminarios, sí quisiera que me quedara un poco más claro, ¿no? Porque entre este viaje bibliográfico, pues, no me quedó muy claro. Gracias. Sí, hacia allá vamos. En la primera clase lo que vamos a trabajar, o como la he titulado, es de la etiología traumática de las neurosis a las neurosis de guerra, ¿no? Y en la primera clase lo que vamos a trabajar es justamente comenzar a identificar cómo se ha construido el concepto de trauma y cuáles son las diferencias con el acontecimiento traumático, ¿no? Que, ojo, acontecimiento traumático no es un concepto acuñado por Freud. Es un concepto que nace en las miradas contemporáneas de diferentes psicoanalistas, ¿no? Entre ellos Gabriel Ensúa, por ejemplo, entre ellos François Davant, entre ellos Colette Soler. Entonces, es un concepto que ha sido acuñado de forma más reciente, pero que también es nacido de textos como Más allá del principio de placer. Entonces, ¿cuál es una de las diferencias sustanciales? Es que el trauma, para trauma en psicoanálisis, estaríamos radicalmente refiriéndonos al trauma sexual freudiano, ¿no? Al trauma constitutivo, al trauma que tiene que ver con la sexualidad infantil. Ese sería el trauma freudiano, ¿sale? Y lo traumático es aquel acontecimiento que, al ser hiperviolento, lo que genera es un impacto, un boquete en la barrera antiestímulos, que la barrera antiestímulos también la podemos entender como la cadena de representaciones, la cadena significante, genera un boquete, un impacto, generando una energía, un quantum de energía tan grande que es imposible ligar. Y comienza a haber una desligadura. No hay una inscripción, no hay algo que lo represente, ¿no? Y por lo tanto, no hay forma de que esto caiga bajo la represión, no hay forma de que esto se constituya como un recuerdo, no hay forma que esto configure un síntoma, a pesar de que haya o se presenten fenómenos que nos hagan creer que pareciera que hay un síntoma ahí. Por ejemplo, las pesadillas. ¿Sale? Sí, como la escisión yoica. De hecho, François, estas son propuestas contemporáneas. Por ejemplo, François habla de la escisión del yo como parte del evento traumático, ¿no? Hay otros psicoanalistas que no están tan de acuerdo con esta postura, con una escisión yoica en función para pensar el trauma, ¿no? Hay otros psicoanalistas que plantean que es del orden de la desmezcla pulsional. Pero entre todas estas miradas, algunos, sí, también hay otros psicoanalistas, por ejemplo, Gavin Sua, es una propuesta que Gavin Sua tiene que me parece bellísima. Ojalá algún día inviten a Gaby y nos pudiera desarrollar este tema, porque Gaby plantea que es el estatuto de la forclusión, pero no de la forclusión del nombre del padre, sino de la forclusión de los significantes, ¿no? Y es una propuesta que yo no le he podido seguir, pero que me parece que sería maravilloso que nos pudiera como desarrollar de qué manera la está pensando y de qué manera la está desarrollando. No, pero sí,
¿no? A muchos autores, entre ellos Gaby, nos precisan que es del orden de la forclusión de significantes, no del nombre del padre, ¿va? Entonces tenemos todas estas miradas contemporáneas que apuntan a que vayamos pensando que lo traumático es radicalmente distinto, evidentemente, al trauma sexual freudiano, pero que sí podemos escuchar siseos de su nacimiento o siseos para problematizarlo teóricamente desde los elementos más fundantes del psicoanálisis, como el trauma sexual freudiano, ¿no? No es lo mismo, son radicalmente distintos, pero sí hay elementos que pudiéramos comenzar a plantear, ¿no? Por ejemplo, en la última clase, que es en la de clínica, en la que podríamos plantear algunos casos clínicos, no supervisión, evidentemente, no estaríamos como en ese terreno, pero sí como que pudiéramos plantear algunas viñetas clínicas, vamos a poder identificar cómo muchas y muchos pacientes que tienen elementos o que tienen acontecimientos traumáticos, tienen el acontecimiento, está sucediendo, pero algo ha sucedido en todo en toda esta desligadura, que de pronto elementos que atañen a la sexualidad infantil comienzan a removerse que no se habían removido, que no habían emergido bajo otras coordenadas, ¿no? Y de pronto, una de las preguntas clínicas que yo me he hecho de forma constante es, ¿qué tanto de este acontecimiento traumático posibilitó que aquello se removiera, ¿no? También ahí Gaby Insúa tiene, si no recuerdo, mal recuerdo si es Gaby, tiene por ahí la apuesta a que, no es cierto, no recuerdo si es François o Gaby, pero estoy casi segura que es Gaby Insúa, plantea que el acontecimiento traumático, al ser tan cercano a la primera vivencia de satisfacción, es que tiene esa forma tan loca de presentarse, con alucinaciones, con sueños de terror, con pesadillas, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay elementos que no son puentes directos, pero que sí es necesario que vayamos revisando para comenzar a dar luz a lo que estamos problematizando como acontecimiento traumático. De forma que esa clase primera sería una revisión un poco rigurosa al pie de letra acerca de algunos elementos del edificio teórico freudiano, desde la teología traumática de las neurosis hasta las neurosis de guerra, ¿no? Evidentemente, con más allá del principio de placer y con muchísimos textos, revisaremos temas, por ejemplo, de angustia, ah, el proyecto. Estaremos revisando varios textos que nos van a ir dando pequeños indicios que más tarde, al momento de que empecemos en la clase 3, vamos a ir tejiendo, vamos a ir como ahora sí correlacionando, insisto, no para decir de esto hablamos siempre, sino tenemos estos elementos, problematicemos lo que está sucediendo. De forma que en la clase 2 estaríamos centrando a las miradas contemporáneas sobre el trauma. Y en miradas contemporáneas sobre el trauma, quizás sí nos vamos a ir un poco más rápido, porque hay por lo menos 3 que me gustaría que empezáramos a revisar, ¿no? Que es la de François, que es la de Gaby Insúa, pero también algunos otros analistas que han hecho aportaciones en torno al acompañamiento terapéutico, ¿sale? De forma como muy general, porque lo que tiene que ver con acompañamiento terapéutico también lo vamos a retomar en la última clase, que es la de clínica del trauma. O sea, hay elementos del acompañamiento terapéutico que clínicamente son funcionales, o mejor dicho, el acompañamiento terapéutico es un elemento importante en la clínica con lo traumático. En la tercera clase, que me parece que es una de las más complejas, la titulé como contemporáneo, como si fuera esta fragmentación de la palabra contemporáneo, que no es la revisión nuevamente de los textos de analistas contemporáneos en la clínica y teoría del trauma, sino que es más bien lo traumático en función de de su eje temporal, ¿sale? Es decir, hay en uno de los elementos que retoma François para trabajar la clínica, bueno, el trauma y la locura, de Salomón lo retoma, está el término de lo que tiene que ver con tiempo, ¿sale? O sea, las intervenciones en inmediatez. Pero también
vamos a trabajar el tiempo en función de cómo transitamos de acontecimiento a experiencia, ¿sale? O sea, una cosa es el acontecimiento, la vivencia traumática, y otra cosa es que esto se convierta en experiencia, porque para que pueda haber una apuesta de inscripción psíquica, tiene que haber un paso a convertirse en experiencia. Y eso está muy ligado en términos a los enlaces temporales, ¿sale? El tiempo es una de las cosas que marcan la posibilidad, por ejemplo, de la represión o de la inscripción. Entonces, el tiempo es un elemento importante para que haya un segundo momento en el cual podamos apostar a algo distinto en la clínica con lo traumático. Y en la última clase, que es en la clínica, que ya es clínica del trauma, hay una mano levantada, Corina, pero dame 2 segundos, ¿no? En la última clase, que es la de clínica del trauma, esta clase la titulé Entre el terapón y la posición del analista, el diván a cielo abierto, ¿no? Entre el terapón, porque el terapón es una propuesta que me parece bellísima, que tiene que ver como el segundo al combate, ¿no? Y que está muy cercana a la postura o a la posición del acompañante terapéutico. Es aquel que acompaña todo el tiempo, porque el acompañamiento terapéutico se inserta en una lógica psicosocial, ¿no? En un enlace o una apuesta por el lazo social. Si bien no todas sus intervenciones son necesariamente clínicas, pero sí son importantes porque se insertan en ese lazo social. Y con lo traumático, o una de las apuestas más grandes que se han venido haciendo contemporáneamente en el trabajo con acontecimiento traumático, perdón, es algo que yo nombro el diván a cielo abierto, ¿no? Porque es trabajar aquellas cosas que se trabajan bajo un modelo clásico o bajo los modelos clásicos que cada uno y una de nosotras trabajamos, pero también con las posibilidades de que esos límites del consultorio se extiendan de forma general al lazo social. De forma tal que una de las apuestas es que el analista, que de pronto sí puede hacer intervenciones radicalmente de la interpretación, también sea el acompañante terapéutico que pueda acompañar a la persona que está viviendo con una situación de acontecimiento traumático al súper. Una de las apuestas es justo eso, por eso es entre el terapón y la posición del analista. Hay varias manos levantadas, creo que primero fue Corina y después Rafael. Adelante. Corina, Ya estoy. Es que esto, bueno, te escuchamos. gracias. Quería un poco compartir con ustedes, igual y a lo mejor ya está un poco adelantada tu ponencia, pero quería compartir cuando hablaste de respuesta metabólica al trauma, que es importante visualizarnos como que no estamos separados la psique de lo orgánico. Y que cuando ocurre una situación como la que nos acabas de compartir, ¿no? Que es una situación extremadamente cargada, ¿no? De toda esta experiencia traumática, el cerebro la detecta y justo a nivel del hipotálamo, del área de la amígdala, que es donde se encuentran como esta área como primitiva, ¿no? De rescate, de huida, se empiezan a desencadenar justamente neurotransmisores que van a estimular a la hipófisis. Y la hipófisis va a estimular a través de factores liberadores a las suprarrenales. Las suprarrenales van a liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, que nos va a permitir huir, ¿no? Eso en un primer momento, pero hay un neurofeedback que va a parar esa respuesta neurológica, pero esto no está separado de la psique, pues. O sea, lo estamos viviendo, lo estamos detectando, pero al mismo tiempo estamos viviendo una respuesta orgánica. Y cuando esta situación tan estresante se vuelve crónica o es prolongada, justo pasa lo que tú comentaste.
que este neurofeedback se satura y entonces ya no es una respuesta que puede a lo mejor protegernos para huir, sino esta liberación de sustancias crónica, de respuesta orgánica, va a ocasionar que el cortisol, que es justamente la hormona del estrés, ahora sí como tú dijiste, vaya a alterar nuestro organismo, nos sintamos agotados, tengamos como toda esta respuesta de enfermedad, ¿no? De enfermedad orgánica me refiero, pero a mí más bien me gustaría pues que nos pudiéramos visualizar como que no estamos separados del orgánico. A lo mejor yo te lo explico porque, bueno, yo soy pediatra, pero también me gusta mucho el psicoanálisis y digo, no sé mucho, pero esto que tú estás compartiendo con nosotros a mí me hace mucho sentido con lo que veo en la clínica, ¿no? Como lo orgánico con lo que tú nos estás compartiendo ahora. Entonces era como lo que quería yo compartir. Muchas gracias. Para Sí, Corina, complementar o una aportación nada más, el trauma primero es en el cuerpo y luego es en la mente, por las memorias implícitas. Ok. Gracias. y retomando esto que nos dice Corina, o sea, es tan relevante que lo tengamos presente que, por ejemplo, ya tenemos también terapéuticas de estimulación intracraneal para el trabajo con trauma complejo, ¿no? Y la evidencia científica en esos términos es tan vasta que desafortunadamente tuvo que ser de esa manera, pero qué bueno que fue finalmente, ha sido de esa manera que ha comenzado a tener auge, por ejemplo, dentro de las crisis de ciencias forenses. Esto que implica que ya tenemos incluso también en ciencias forenses enfoques de investigación o enfoques de intervención con enfoque de trauma. ¿Hacia dónde apunta? Hacia hacer intervenciones con víctimas de delitos o de graves violaciones a derechos humanos en función de saber cuál ha sido el impacto que ha tenido el trauma en esta persona y en función a eso hacer todos los ajustes necesarios para que las investigaciones sean realizadas, para que las participaciones de esta persona sean realizadas en la mayor posibilidad en condiciones de igualdad. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si yo tengo que hacer una entrevista a una persona que sufrió graves violaciones a derechos humanos, tortura, por ejemplo, saber que va a haber efectos o va a haber cosas que no va a poder poner en palabra, ¿no? Y entonces comenzar a hacer los ajustes en todos los procesos en los que esta persona participe para poder redignificar lo que vivió y al mismo tiempo garantizar una investigación, ¿no? Esos son los enfoques basados en trauma y digo desafortunadamente se tuvo que avanzar como en neurociencias en función de los impactos de lo traumático para que tuviera un espacio dentro de otros discursos de saber, ¿no? Porque el discurso jurista es un discurso de saber, el discurso médico es un discurso de saber, ¿no? Y muchas veces el discurso psicoanalítico también lo es, pero no ha tenido tanto espacio de escucha en ciertos lugares, por ejemplo, el lugar jurídico. Entonces, desafortunadamente tuvo que ser de esa manera, sin embargo, por fortuna ya está sucediendo. Rafael, por ahí tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. Quisiera hacer como varios comentarios primero. Uno es que el concepto de acontecimiento lo retoma el psicoanálisis de la filosofía. Principalmente creo que de Gilles Deleuze lo retoma, ¿no? Y por otro lado, creo que la propuesta que nos haces es diferenciar entre trauma y traumático. En el sentido, creo entender en que la propuesta es que el trauma está teñido de lo real y así convirtiéndose este trauma de un acontecimiento traumático, ¿no? O el trauma como real es un acontecimiento. Y la pregunta es, si el trauma está teñido de lo real y así suscitar un acontecimiento, entre paréntesis traumático, ¿hacia dónde va dirigida la clínica?
ya que lo real es imposible de simbolizar, es imposible de escribir. Entonces la clínica, como otra clínica de lo real, por ejemplo, el de la psicosis, está encaminada hacia un cuarto redondel o hacia dónde está encaminada la clínica de lo traumático como acontecimiento. Gracias. Y ahí vale la pena una aclaración súper importante, ¿no? Cuando retomamos se apunta o se trabaja con concepto de acontecimiento traumático, no estamos retomando ni estamos de forma estricta remitiéndonos al acontecimiento traumático, al acontecimiento, perdón, filosófico, ¿no? Porque ese acontecimiento tendría que ver con el acaecer de una verdad, a diferencia del acontecimiento traumático, que es imprevisto, que es sorpresivo. Es algo traumático en el sentido de que es algo sorpresivo para la psique, ¿no? A diferencia del acontecimiento que tiene un develamiento de cierto saber, ¿no? Ahí hay una pequeña diferencia ya importante. Eso ya nos pone en unas coordenadas distintas, ¿no? Ahora, es cercano al estatuto de lo real, sí, pero no es plenamente todo el estatuto de lo real. Por eso es que muchas de las cosas o muchas de las formas de intervención en la clínica con lo traumático son algunas cosas que podemos ir retomando de la clínica con la psicosis, como el acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero también hay muchas cosas que podemos retomar de la clínica con el trabajo con adolescentes. Hay otras clínicas que nos van a ir aportando luz para trazar ciertos ejes clínicos en la manera de intervenir. Pero la principal diferencia importante es poder poner distancia, que cuando hablamos de acontecimiento traumático estamos hablando de un acontecimiento en el sentido de algo sorpresivo, donde ninguna verdad del sujeto se devela. No hay un saber ahí que se vaya a desplegar, a diferencia del otro acontecimiento. Retorno. Adelante. Sí, fíjate que respecto ahorita de lo que estabas diciendo, por ejemplo, y yo lo acabo de encontrar hace poquito, yo tuve un accidente hace casi como 30 años en unas bajadas y subidas, ¿sabes? Así era esto, ¿no? Pero hace poquitos días emergió como una laguna de memoria por muchas situaciones que fueron como encadenando el proceso. Y no fue hasta que, bueno, tomé terapia y todo, pero no lo podíamos ver. Hasta que no lo pude dibujar, me di cuenta que eso era un símbolo, y era un símbolo de la relación con mi madre, ¿sabes? Pues esas pendientes, de primero te estimulo, te llevo a un lugar, ¿no? Te violento y después viene el arrepentimiento, ¿no? Y así, ¿no? Subiendo y bajando. Y vamos, el accidente pues es algo que no, es algo sorpresivo, imprevisto, pero toda la dinámica que viene antes está ahí, ¿no? Yo creo que ahí va el tejido de esto. Por un lado, espérame. Y por el otro lado, ahorita que estoy haciendo una investigación sobre testimonios del Holocausto, por ejemplo, ahí hay, como dijo una compañera, ahí hay muchos recuerdos implícitos, ¿no? Gritos, despiertan en la madrugada, pensando que va a venir la Gestapo por ellos. Entonces, o sea, estas son situaciones que no se han podido también pues escribir, o sea, cómo tratan ustedes, ¿no? A través del psicoanálisis, esta dinámica en donde ahí está el recuerdo implícito. Bueno, ya no sé si es implícito, o sea, lo tiene el cuerpo y tiene la presencia, ¿no? De que puede llegar. Entonces, bueno, esas serían las dos situaciones. Gracias. Y ahí para hacer algunos comentarios en torno a eso, me encanta que la propuesta de espacio analítico que plantea Gustavo y colaboradores es en función de diálogos, ¿no? Porque la cuestión como de dictar seminarios no me es tanto de mi agrado, porque me parece que en diálogos podemos como ir de ida y vuelta a comenzar a nutrirnos en función de diferentes experiencias, ¿no? Y esto que comentas acerca de hasta que no pude como pintarlo, adquirió un sentido, ¿no? Hace un año, por azares del destino, ni siquiera azares del destino, por cuestión radicalmente azarosa de la vida,
reservamos, familia y yo, en un hotel en Jalisco. Jalisco está situado en una zona de conflicto armado súper complicada de México, ¿no? Desapariciones, reclutamiento forzado, o sea, situaciones muy severas de violencia. Acudimos a hacer una renovación de visas y reservamos en un hotel. Cuando entramos al hotel, que ya era muy noche, me parecían como cosas un poco raras, pero yo dije, ok, hotel de muy bajas recursos. Yo dije hotel, es que el comentario suena feo, pero bueno, lo voy a decir, hotel de mala muerte, está bien, ¿no? No me agradaba del todo, pero tampoco había algo y que me dijera, vámonos de aquí. Fue transcurriendo los trámites, ¿no? De pagar, reservar y demás, y cada vez iban sucediendo más cosas que me brincaban. El punto es, llega un momento en el cual yo tengo que subir las escaleras para dirigirme a la habitación y comenzar a dejar maletas. En ese momento, antes de cruzar al pasillo de entrada a las habitaciones, aparece en mi mente una idea que no puedo describir, pero aparece una idea, algo, una certeza radical. Y el momento de que viro la mirada hacia ese pasillo, aparece una escena. Después de ahí, laguna. Bajamos, subimos maletas, y la segunda vez que yo iba subiendo maletas, yo dije, yo esperaba encontrar esa imagen, que no estaba. Era radicalmente otra cosa lo que estaba ahí, ¿no? Pasillo y puertas, y en mi mente había otra cosa. Bueno, esto yo lo llevo a análisis. Después de salir, estando ya en el hotel, ¿no? Empezando a hablar con la familia, de pronto nos damos cuenta que en realidad estábamos en una casa de seguridad de uno de los cárteles, ¿no? Que servía a fachada de modo de hotel, para esconder, para lavar dinero, no sé para qué, ¿no? Pero servía a fachada de hotel. De pronto allí comenzamos como a aparecer cosas en el cuerpo, una sensación de sobresaltos constantes y demás. Finalmente salimos de ahí, lo llevo a análisis y demás, y es fecha un año después, y cada vez que yo trato de describir esa imagen que yo vi ahí, no logro. No hay manera, ¿no? Y hay una frase que tiene François en el libro de Trauma, de Historia del Trauma. En ese libro, François dice, ¿no? Pareciera que son imágenes clavadas en la retina. Sí, todo el tiempo está en mis ojos. Todo el tiempo la estoy viendo, pero no tiene palabra. Y lo más cercano que he encontrado para traducirla es pintarla, es dibujarla, ¿no? Cada vez que la dibujo, la veo y digo, esto no es otra cosa, y es otra cosa, y es otra cosa. Pero siempre iba acompañada de un sobresalto muy grande. Ahora, a partir de que comencé a pintarla, sigo dando cuenta que no es lo que vi, pero ya se detonaron dos posibles enlaces para comenzar a ligarlo, ¿no? Es decir, de tanto estarlo hablando en análisis, de tanto estar dando rodeos sobre ese boquete, sobre ese hueco de significantes que deja el trauma, o lo traumático, dando giros y giros ahí, apareció la palabra, es que de pronto me pareció muy familiar. ¡Pum! Y ahí empezamos a jalar, ¿no? Y entonces ese pequeño boquete comienza cada vez a ser más pequeño, de forma que entre más lo dibujo, más cercano está de lo que vi, ¿sale? Porque ya van comenzando a tener elementos que ya lo van comenzando a ligar. Entonces, al igual que en la clínica con la psicosis, en la clínica con el trauma, echamos manos de otras estrategias, de otras formas de intervención que no es exclusivamente la ortodoxa. No puede ser la ortodoxa, no puede ser el orden de la interpretación. Son otras clínicas las que vamos echando en mano, ¿no? Uno de los textos que están por ahí sugeridos es uno de Alberto Montoya, que tiene que ver con acompañamiento terapéutico en casos de psicosis, ¿no? Y en este libro, Alberto lo que hace es una apuesta muy grande en función a otras formas de trabajar con pacientes con psicosis, ¿no? O con pacientes con un trauma muy severo, con eventos traumáticos muy severos, y una de ellas es a través de la pintura, ¿no? O una de las apuestas también pues, que se hacen allí es cómo muchas personas a lo largo de la historia que han sufrido situaciones traumáticas han hecho mano de otros elementos como la pintura para comenzar a hacer algo con ese boquete que no tiene palabra y que no tiene representación. Es un intento de búsqueda, ¿no?
Por eso es que no es una clínica con lo real, es una clínica que tiene elementos de lo real, pero que podemos comenzar a trazar para comenzar a hacer ligaduras ahí. Alguien levantó la mano, pero no me aparece el nombre. ¿Catalina? No sé cómo se llama la persona que está levantada. Sí, Catalina. Adelante. Hola. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo sobre el real y lo que acaba de mencionar usted, me pareciera dos cosas diferentes. Sin embargo, esto con la práctica del dibujo, de la pintura, podría decirse, darle un cuerpo a eso traumático, es decir, hacerlo signo y significante para posteriormente irle dando otro significado. ¿Me explico? Es decir, irle dando cuerpo a este evento, ¿no? Y resignificarlo, podría decirse así. Esa era mi participación o mi duda, o no sé, mi aportación, lo que pueda decirse. Una de las cosas que es importante que vayamos precisando en el recorrido, por lo menos en las primeras dos clases, que es de recorrido más teórico puntual, es poder entender cómo se genera el evento traumático, ¿sale? Lo traumático no es el evento, le vamos a llamar evento traumático, pero lo traumático no es el evento, lo traumático es el impacto, ¿no? Es la alteración en la economía libidinal, ¿no? Es la desligadura que se produce, ese es el evento traumático, no el evento allá afuera, ¿no? Todas las personas podríamos atravesar por un mismo evento y no todas tendrán el mismo efecto traumático, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de trauma, traumático, evento, acontecimiento traumático, por eso es como muy importante ponernos de acuerdo de qué manera vamos a catalogar cada una de estas palabras y de forma como fácil poder decir, a partir de ahora a esto le vamos a llamar de esta manera, para no estarnos deteniendo de forma como constante, clarificarlo. ¿Me explico? Bueno, dicho eso, lo traumático es lo que acontece en la energía libidinal, ¿no? Es la alteración económica, es el efecto psíquico, no el evento como tal. Al ser el efecto, lo que hace el evento traumático es generar una ruptura en la barrera antiestímulos, ¿no? Algunos analistas proponen que esta barrera antiestímulos es la cadena significante, ¿no? Hasta hay un boquete que se abre allí, hay una ruptura, hay una desligadura. Por eso es que en algunos pacientes podemos observar ciertos fenómenos que podríamos pensar como traumáticos y que si no hay una intervención para comenzar a detener que eso siga deshilándose, de pronto, donde todo, entre comillas, pareciera haber estado en orden, bajo el imperio del principio de placer, con la ligadura, con representación, de pronto también comienza a ser trastocado. Porque una de las características de lo traumático es la posibilidad de seguir desligando otras cosas. Entonces, ¿cuál es una de las apuestas? Es comenzar a buscar, es comenzar a generar, a bordear estos boquetes con la intención primordial de que no comiencen a generar un impacto mayor, ¿no? Una afectación más grande, por decirlo, en términos muy coloquiales y muy sencillos. Lo que buscamos es eso, bordear. Y una vez que bordeamos, una vez que aislamos, el trabajo es tratar de comenzar a poner en palabra. Y aquí no hay una estrategia directa ni inmediata que pudiéramos como plantear, ¿no? O sea, todo el tiempo es estar bordeando, hablando de la situación, hablando de eso y de cualquier otra cosa, porque puede llegar ese punto en el cual algo de esto que se está hablando en torno a lo traumático, justo como les decía, ¿no? Todo este año que llevo pensando en esa imagen que tengo clavada en los ojos,
llegó un punto en el que dije, es que no sé qué es, pero me parece muy familiar. Ahí se empezó a jalar algo con la posibilidad de que esto genere una inscripción. No puede ser una resignificación, porque la resignificación es del orden de la inscripción. Lo que estamos buscando de forma inicial es que se inscriba. Pero también es cierto que muchas cosas no van a lograr inscripción. Y va a aparecer siempre. Es decir, nunca va a haber un tránsito del acontecimiento a la experiencia. Va a ser un dolor constante, ¿no? Va a ser una situación constante. Entonces allí es donde tiene toda la cabida y toda la importancia la entrada del acompañamiento terapéutico. Porque si va a ser algo que va a estar ahí, lo que tenemos o el trabajo clínico que hay que hacer ahí es comenzar a hacer que eso sea menos doloroso para que se pueda vivir con eso, ¿no? También es algo que algunas miradas contemporáneas en torno a lo traumático están como visualizando, ¿no? Que no todo evento, no todo acontecimiento traumático va a poder transitar a experiencia. No todo va a poder ser inscrito. Va a haber cosas que simplemente van a seguir en boquete abierto. Y, por ejemplo, para eso me remito, para poderlo explicar con mayor claridad, me remito al ejemplo de la paciente de Lacan, ¿no? De la paciente que estuvo en campos de concentración y que a cierta hora entraba como en un malestar, en un dolor, porque era el miedo a la Gestapo, ¿no? Y cuando lo verbaliza, lo que hace Lacan es levantarse, ¿no? Y por homofonía lo que hace es simular la palabra Gestapo como a una caricia, de forma tal que eso no resignifica, pero sí algo cambia en ese hueco que no está simbolizado de forma tal que el recuerdo sigue. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora va acompañado de la sensación de una caricia. Y la sensación de una caricia estaba en ese momento, esa paciente lo decía, ¿no? Relacionada a una forma de redignificar, de regresarle cierta humanidad a ese dolor. Si te fijas, sigue estando el hueco, sigue estando esa presencia que no cesa de doler y que no cesa de estar todo el tiempo ahí. Pero dentro de las intervenciones que hacemos dentro del consultorio y fuera del consultorio con los pacientes con acontecimiento traumático, a veces, cuando no logramos estas inscripciones y estas ligaduras, es justo esto, que vaya acompañado de algo distinto que le permita ser más sobrellevadero. Carmen. Y por aquí, sí, te escucho, Gus, dime. Perdón, estamos un poquito sobre Sí, tiempo. ya vi. Me disculpo con Antonio, ¿no? Y creo, Carmen, que o sea, justo esto que marcas acerca de los diálogos es justo lo que queremos hacer acá en Espacio Analítico, ¿no? Digo, una hora es realmente poco tiempo para ir como generando este diálogo, y lo que me da gusto de esta afluencia de colegas que están acá son todas las voces, ¿no? Ahorita hablamos un poco de psicoanálisis, hablamos de otro tipo de intervenciones, y justo la propuesta de Espacio Analítico es eso, ir generando diálogo. Vaya, como lo dices, esa cuestión de los seminarios o de dictar clase de manera unilateral, vaya, nunca está de más, ¿no? Pero esta parte de los diálogos creo que la rescato muchísimo, y para muestra este intercambio que estamos teniendo. Y sobre todo, Carmen, bueno, el planteamiento que haces de las clases o de los temas que vamos a estar revisando en los seminarios, creo que incluso el tiempo, ojalá que las personas que están acá se puedan integrar, pero el tiempo ya seguramente también va a ser corto de la cantidad de diálogo que se puede generar con estas diferentes voces. Bueno, los invito, ya por ahí tuve comunicación con los que están por acá. Les comparto cuál es la manera en que pueden sumarse a este seminario. Los seminarios los proponemos a través de algo que denominamos residencia de diálogos. ¿Qué es la residencia de diálogos? Generamos una plataforma donde estamos alojando todos los accesos en vivo a estos 9 seminarios que vamos a tener, los que ya tuvimos, más los 3 que restan, y a la biblioteca de los seminarios pasados.
Comenzando el año, iniciamos seminario con Lara Lisenberg, continuamos con Diego Rodríguez Duca, Alejandro Madrid, que trabajó en torno a la transferencia. Luego continuaron el bloque de los seminarios de clínica para niños y adolescentes. Hay un analista, Walter García, que trabajó en torno a los niños sujetos a la holofrase. Recién terminamos el seminario con clínica de adolescentes y ahora justo acaba de terminar una de las clases con un analista, Laura Alfaro, que trabajó en torno al juego en la clínica con niños. Hay diferentes analistas invitados acá. Bueno, Carmen se formó en Casa Trief, Irapuato, pero hay analistas. El siguiente seminario es un seminario de toxicomanías, un analista que se formó y desarrolla su trabajo clínico en la ANEL, en la Nueva Escuela Lacaniana. Hay analistas de Argentina, analistas de la EOL. O sea, lo que queremos en Espacio Analítico es justamente aperturar estos diálogos, ¿no? A diferentes voces, a diferentes escuelas, a diferentes perspectivas, para que se convierta, justo como lo dice Carmen, o sea, en un diálogo, que no sea una cuestión de dictar seminarios de manera unilateral. La propuesta que hacemos en Espacio Analítico, bueno, pretendemos democratizar el acceso al psicoanálisis. En ese sentido, proponemos una aportación mensual para acceder a todos los seminarios y a sus grabaciones de 199 pesos. Ya por ahí Zoe, que es una compañera en Argentina que está apoyándonos, les puso el enlace con el cual pueden realizar la inscripción. El sistema lo tratamos de hacer como de una manera muy noble, muy fluida. Quien guste sumarse a la residencia de diálogos puede dar clic ahí y les compartimos un código antes de iniciar la clase, alrededor del mediodía. El código es BIEN99 y lo que hace ese código es que esta aportación mensual hace un ajuste en la primera mensualidad. De 199 la pasa a 99 la primera mensualidad. Y la aportación mensual se va generando a lo largo del tiempo que gusten estar trabajando con nosotros. Y bueno, sin más, Carmen, agradecemos que hayas estado por acá. Estén también pendientes de las redes sociales, de YouTube, de Instagram o de Spotify. Vamos a estar subiendo y van a estar viendo en la página de Espacio Analítico todas las clases de apertura de los seminarios. Pueden visitar espacioanalítico.org para que conozcan más a detalle los seminarios, los títulos y los analistas que han estado acá en esta propuesta. Y bueno, lo que decías, Carmen, de Gaby Insúa, ojalá estamos haciendo los trabajos para el año que entra, y justo de Alberto Montoya, ¿no? Que ya traemos ahí la espinita que queremos sacarnos con Alberto, porque, bueno, genial, Alberto. Y bueno, pues nada, les agradezco a todos los que estuvieron por acá, a las caras nuevas que se sumaron y a los que ya han estado acompañándonos en este recorrido. Nos vemos, Carmen, un abrazo. Nos vemos, un abrazo, Gus, mucho gusto en verlos, mucho gusto en verte, Gus. Hasta luego, buen día, Vale, buena hasta luego. noche. Bye.